esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió. ¿Y saben qué recomendaban? Privatizar, aumentar el precio de las gasolinas, de la energía eléctrica. ¿Saben qué recomendaban los del fondo? Porque a lo mejor ya se les olvidó de que se privatizara la educación, que se privatizara el manejo de las pensiones. Eran los jefes de jefes. Ya pasó eso. Nosotros los respetamos mucho y nunca vamos a estar en contra o enfrentando. No les vamos a dar ninguna recomendación a ellos, porque va a estar muy difícil que nos hagan caso. Entonces lo único que les pedimos es que nos respeten, que somos libres y somos soberanos y que ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México, como era antes. Ahora, si quieren hacernos recomendaciones, pues yo también les voy a mandar mi pliego petitorio, para que procuren darle crédito, ¿no?, a los gobiernos que lo solicitan a tasa cero, que ya dejen de estar rescatando a las grandes corporaciones y rescaten a los pueblos. En fin, que dejen de estar solapando a gobiernos corruptos. Déjenme comerme las uñas porque hay un tema que realmente a mí me llama mucho la atención. Comiéndome las uñas para burlarme de la derecha mexicana. Por eso lo hago. Bueno, resulta, señores, que hay una noticia que debí de dar a conocer ayer. Debí de darlo a conocer ayer, pero no puede tocar el tema. Pero hoy lo vamos a tocar. ¿Y cuál es ese tema? Pues resulta, señores, que no sé si ustedes se acuerden de lo que pasó el año pasado, cuando todavía estaba en el gobierno, todavía era presidente nuestro cabecita de algodón, y resulta que el Fondo Monetario Internacional había sacado una previsión de las economías mundiales. O sea, había sacado una previsión de qué economía no crecería, cuál estaría estancado y cuáles saldrían adelante. Eso fue lo que pasó en 2024. En junio del 2024, cuando todavía estaba nuestro cabecita de algodón al frente de nuestro país. Así es.
El Fondo Monetario Internacional había dicho que México no iba a crecer, iba a quedar estancado. Era una economía que iba a quedar estancado porque no había futuro. Es más, decrecería el menos 0.02 o 3%. Era lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Hasta la derecha mexicana, aquí en nuestro país, la derecha mexicana decía de que la economía de Argentina iba a crecer más con el gobierno de Javier Milei. Imagínense nada más. Bueno, hay una gran diferencia en torno a la economía de Argentina y a la economía de México, más que nada en términos de cómo hacer o llevar este gobierno. Eso es lo que no prevé el Fondo Monetario Internacional. Si la economía de México se estanca o no crece o decrece, pues no hay que hacerle caso al Fondo Monetario Internacional. Pero lo que sí hay que decir es que si México está creciendo poquito es porque tiene objetivos claros y precisos, y principalmente México sabe cómo llevar a cabo y cómo hacer crecer su economía. Poquito, pero no hacerlo caer. Eso es lo importante, no dejarlo caer, ni estancarlo, hacerlo crecer de poquito a poquito. Bueno, hay muchos factores en torno al crecimiento económico de México, el cual lo vamos a platicar. Pero lo que realmente a mí me llama mucho la atención es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y de ahí la derecha mexicana sale a replicar lo que dice, sale a utilizarlo, pero no se basan en lógicas, en explicar del por qué México no crece. Simplemente dicen, ya vieron el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador o el gobierno de Claudia Sheinbaum, por culpa de este gobierno, México no va a poder crecer. Muchas familias se van a quedar sin trabajo, sin empleo, pues se van a ir a la miseria. Este gobierno debemos de quitarlo. Es lo que siempre han hecho y lo que van a decir. No te explican tal cual como es. Bueno, yo no soy un experto en economía, pero señores, hay que dar a entender por lo menos mucho más factible, más fácil de entender, así como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio del 2024. ¿Por qué? Porque después de dar a conocer esta noticia de cómo iba a estancarse la economía mexicana o iba a decrecer, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sabemos cómo era nuestro cabecita de algodón, ahora sí que no tenía pelos en la lengua, y él decía que ahí te va. O sea, te estás metiendo con México, a México se le respeta y te voy a responder de manera más fácil como lo entiendes. Así es. Bueno, les voy a poner este video de nuestro cabecita de algodón, que se le extraña, en serio, nuestro cabecita de algodón, porque él no se guardaba nada. Y hay un dicho que él siempre decía: mi pecho no es bodega. Esa palabra es la que me gustaba que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque cada vez que decía esa palabra, prácticamente se venía las verdades que tenía que soltar. Bueno, esto fue lo que dijo nuestro cabecita de algodón en junio del 2024, después pasadas las elecciones, y esto fue lo que dijo en torno a las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Chequen. Nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros, y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios de los trabajadores, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleos. No, ¿qué es lo que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Mantener congelados los salarios. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario
internacional el no permitir que crecieran, se fortalecieran las empresas públicas. Por eso, muchas gracias, ¿no?, por todas las buenas intenciones que tienen con relación a México, pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía. Ellos, en el caso de la salud, ¿qué planteaban? La privatización de los servicios de salud, de que el que se enfermara pagara y que el Estado incumpliera su responsabilidad social en cuanto a la salud, en cuanto a la educación. Es otra política y somos muy respetuosos de los que continúan con esas políticas, quienes las definen, las aplican, pero México va a seguir manteniendo su autonomía en cuanto a política económica, porque nos conviene. Además está demostrado. No hemos seguido esas políticas y nos va bien. Crece la economía, aumentan los salarios, hay empleo, hay bienestar. ¿Cómo se le extraña el cabecita de algodón? La neta, ¿cómo se le extraña estar en el gobierno? Porque hay una frase que él decía y me encantaba mucho, era la de mi pecho no es bodega. Cada vez que decía eso, se venían palabras concisas, precisas y verdaderas. El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al Fondo Monetario Internacional, diciéndole con verdades lo que él pensaba y lo que hacía el Fondo Monetario Internacional. Hace mucho tiempo yo les decía, y lo que dijo el presidente, porque a mí no se me olvidaba, por eso lo dije en aquel video, que todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional no tiene que suceder, son previsiones. Ellos proyectan una visión de la economía de los países, es lo único, pero no ven más allá. Ese es el detalle. Y la derecha, al ver las previsiones que ni siquiera ellos entienden que es previsiones, no es la realidad, no es como decir, el Fondo Monetario Internacional dice que México no va a crecer. ¿Por qué? Porque lo dice el Fondo Monetario Internacional y así tiene que ser. No, son previsiones. Y a la derecha le cuesta entender esa palabra, previsiones. ¿Y qué es lo que pasa? No le atina, se equivoca, todos nos equivocamos. Y resulta que apenas, ya hace unos días, se dio a conocer esta imagen. Miren. La economía de los países, de las zonas regionales y esta parte de América Latina aparece en dos países. ¿Quiénes? Brasil y México. Ahí está. Según el Fondo Monetario Internacional, Brasil en este 2025, en todo el año crecerá un 2.3 y México llegará al 0.2. Ese es en 2025 y saca otra previsión para 2026 que Brasil quedará en 2.1 y México en 1.4. Estas son las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Pero, señores, previsiones. Pero lo que me causa risa es, ¿dónde está Argentina? ¿Por qué no pusieron en esa tabla Argentina? Porque según el Fondo Monetario Internacional, dice que iba a crecer un 5.6, un 6%, un 7% de la economía, que era la economía que iba a resaltar más en toda América Latina. Y resulta que no lo pusieron. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué fue lo que dijo la presidenta de México esto hace unos cuantos días en la conferencia mañanera en torno a las previsiones del Fondo Monetario Internacional? Esto fue lo que dijo la presidenta de México. Es 1.3% anualizado y un crecimiento en el último trimestre. Y el Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3 creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida, por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero.
y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo. Entonces pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no le va a ir mal, porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante 6 años y lo estamos demostrando ahora. Ahí Secretaría de Hacienda nos hizo una gráfica. Este es la economía mexicana, Producto Interno Bruto en billones de pesos en 2025. Entonces, 1T es el primer trimestre, 2T es el segundo trimestre. Entonces, del primer trimestre al segundo trimestre se esperaba, decían que iba a crecer 0.4% y está creciendo 0.7%. Ahí está la respuesta de la presidenta. Y lo que les vuelvo a repetir, las previsiones del Fondo Monetario Internacional no son ya definitivas, son previsiones, se los vuelvo a repetir. Los opositores, cuando vieron esas previsiones del Fondo Monetario Internacional, pegaron de gritos, pegaron de brincos. Ya ven, la política económica de México no sirve, la política de la Cuarta Transformación no sirve. Voten por nosotros, el PAN y el PRI, porque nosotros sí sabemos sacar adelante la economía de nuestro país. Prácticamente les faltaba decir eso, pero lo decían aquí en su cabecita. Ganas no les faltaban, pero bueno. Pero la oposición y el Fondo Monetario Internacional se equivocan. Así es, se equivoca. Es el segundo trimestre del año. Según que en el segundo trimestre del año iba a llegar hasta 0.4. Era lo previsto también. Pero resulta que superó las expectativas y llega al 0.7 en el segundo trimestre del año. Que el cual las previsiones del Fondo Monetario Internacional, en esa tabla reciente que sacó, ¿cuánto preveía el crecimiento de México en 2025? Es del 1.2. ¿Y cuánto llevamos? 0.7%. 0.7%. En el segundo trimestre del año. En el tercer trimestre del año, a lo mejor llegue a 1%. De ahí, al cuarto trimestre, ¿cuánto puede llegar? Superar lo que él dice en esa tabla, que es del 1.4. A lo mejor llegue al 1.8 o 2% en 2025. O puede ser más. Pero de que vaya a decrecer, no. Así es. Eso es tan sencillo y simple de entender. Tan simple y sencillo de entender del por qué no puede crecer más. Simplemente, señores, la presidenta también lo explicó en este tema del tema de los aranceles. Que Donald Trump, para desestabilizar a las economías mundiales y también para darle en la torre al peso mexicano, lo que hace es que siempre tiene que salir a dar una publicación. Que si va unos aranceles, porque de la noche a la mañana cambia de parecer, ¿no? Cambia de parecer. Y eso con un simple tweet puede alterar, así las economías, puede tambalearlo, puede cambiar todo, o sea, prácticamente. La incertidumbre es lo que no les gusta a los inversores. Es lo que no les gusta. Porque quién sabe con qué tontería va a salir. Y señores, adelante. ¿Por qué? Porque Donald Trump en estos momentos, de hecho, estaba yo viendo una nota, que esto de que le había dicho a Rusia, y me llamó mucho la atención esa nota, de que le había dicho a Rusia, de que te doy 50 días. Se lo había dicho un par de semanas, y de ahí de repente se levantó de malas, pues chinga la madre. ¿Saben qué? Voy a decirle mejor a Rusia que le doy de 10 a 12 días para terminar ese conflicto en Rusia. Si no, que se abstenga las consecuencias. El expresidente de Rusia, de hecho, Vladimir Medvedev, pues le había dicho que qué onda, o sea, qué es lo que le pasa. Nosotros no somos Irán. Nosotros no somos Irán. Eso fue lo que él dijo. Y prácticamente ellos decían, pues, si no te hacemos caso en terminar el conflicto en Rusia, ¿qué? Si no, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? Salieron con sus estupideces a decir de que, te vamos a poner sanciones.
Tiene como 3.000 o más de 3.000 sanciones Rusia, que el cual ya igual ya dijeron nosotros somos inmunes ya a las sanciones. ¿Qué nos puedes hacer? ¿Qué nos puedes hacer? No pueden poner de rodillas a Rusia. Así es. Y este conflicto que últimamente se está dando a conocer de que Trump ya dijo que desplegaran submarinos cerca de Rusia, como que eso también va a alterar el orden económico. Porque Rusia no se está con juegos, señores. Vladimir Putin no se está con juegos. De hecho, se tuvo un encuentro hace un par de horas, hace un día, 2 días, se encontró con el presidente de Bielorrusia. Esto indica de que si Trump da otro paso, ahí te va el golpe. Así es, Rusia no se anda con juegos, señores. No se anda con juegos. Aparte de que Donald Trump amenazó a los países quienes le sigan comprando petróleo ruso, bueno, a Rusia, ¿no? Que le compren petróleo a Rusia, pues ya les digo que ahí les va sanciones de aranceles. Así es. ¿Ustedes creen que India le va a hacer caso? ¿Ustedes creen que China le va a hacer caso? ¿Ustedes creen que los países aliados de Rusia van a abandonar a Rusia y le van a hacer caso a los caprichos de Donald Trump? No, señores. No, pero bueno. Así es la situación en este tema del tema económico, señores. Bueno, ya me salía el tema, ¿no? Pero sí, esto de lo que dio como previsión el Fondo Monetario Internacional pone como viles payasos y vendepatrias a los opositores aquí en México. Así es, eso es lo que está pasando en estos momentos. Y qué bueno que la economía de México va a seguir creciendo, eso es muy bueno. Pero también lo que decía nuestro cabecita de algodón es que el Fondo Monetario Internacional no ve lo que estamos haciendo internamente. Porque la previsión del Fondo Monetario Internacional es que no ha visto que se privaticen hospitales, que se privaticen las escuelas. O sea, no hay nada de privatización adentro de nuestro país. Y eso es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Si privatizas todo, pues recaudas mucho más dinero y tu economía va a crecer. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Pero como yo no estoy viendo nada, solamente estás regalando dinero, estás apoyando a personas. Prácticamente estás tirando el dinero, es lo que quiere decir el Fondo Monetario Internacional. Claro que no vas a crecer, pero no se ponen a ver que ese dinero que se le está dando a los mexicanos tiene un propósito. Y más que nada con el tema de sacar, de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se logró sacar a 11 millones de personas de la pobreza. Y todo por la buena política y buen manejo económico de nuestro presidente. Así es, el aumento al salario, a las pensiones, programas sociales, o sea, todo prácticamente. Eso es lo que está haciendo la política interior de nuestro país, y eso es gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el cual la presidenta de México también va por ese camino. Va por ese camino, hacer crecer a nuestro México, y más que nada, que la incertidumbre que genera Trump, pues no le afecte a México. De que en México el dinero de los inversores está protegido, de que nosotros tenemos una política y nosotros no nos vamos a agachar a los intereses de Washington, a los intereses y caprichos de Donald Trump. Así de sencillo y así de fácil. Así es, amigos, amigas, esto de lo que previó el Fondo Monetario Internacional, simplemente es eso, una previsión, que el cual la economía de México puede crecer aún más durante este 2025. Puede superar la expectativa del 1.4. Ahí pueden ver la tabla. Pues superar esa expectativa del 1.4, puede llegar al 1.8 o 2%. O hasta 3 se puede decir, ¿no? Pero bueno, todo depende de qué es lo que pase con Donald Trump, porque Donald Trump ya ven que le gusta desequilibrar a las economías, y así es como lo hace Donald Trump. Pero México no se ha dejado, México ha sabido manejar más que nada este tema de los aranceles para no afectar la economía de nuestro país. Bueno, así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente domingo. Bye bye.